Invitamos ahora a nuestro primer orador, el doctor Edgardo Ferrán, a subir al escenario para dar comienzo a su disertación. Edgardo Ferrán es doctor en física de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó 14 años en el mundo académico en Argentina y 24 años en Sanofi, una de las 5 compañías farmacéuticas más importantes del mundo. Hoy es investigador científico visitante en el Instituto de Farmacología y Biología Estructural de Toulouse, Francia, en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, España, y en el Instituto Europeo de Bioinformática, Cambridge, Reino Unido. Es un reconocido experto en bioinformática, biología computacional y biología de sistemas. Bueno, gracias a todos, gracias sobre todo a los que me han invitado a estar aquí. Es un gusto, un placer. Aprecio mucho las palabras que ha tenido el doctor Sigme y el doctor Mansur. Comparto plenamente todo lo que han dicho. Yo preparé una presentación. La tengo de aquel lado. Me la han complicado. Sería bueno que me la ponga allá. Ok. Pues yo voy a tratar de hablarles un poco de nuevas cosas que pasan en genómica, en bioinformática. No voy a hacer un gran pantallazo de todo, me voy a centrar en algo al final para introducir la presentación del orador siguiente. Pero voy a centrarme sobre todo en qué cosas somos y que en cierta forma nos diferencian y nos hacen en común con otras personas. Voy a dar una introducción muy rápida, no sé el nivel de todos en genómica, etcétera, pero voy a tratar la primera parte de volar un poco, a dar unas nociones de bioinformática, hablar un poco de la variabilidad genética en humanos, los SNPs, SIWAS, algunos términos son en inglés, perdónenme, pero he traducido la mayoría, creo. Y sobre todo voy a hablarles de otras fuentes de genes, muy brevemente de mitocondrias y sobre todo de microbiomas, donde voy a poner el foco, que son casos de simbiosis intra y extracelular. Ahora, ¿qué es lo que explica que dos personas tengan talentos comunes o diferentes? Hay ejemplos conocidos. Uno mira y dice, bueno, hay uno que patea con la derecha, el otro patea con la izquierda, uno más alto, uno más bajito. Es que son diferencias. Bueno, al final estos dos terminaron teniendo un fenotipo parecido y son muy exitosos en lo suyo y a lo sumo, si hay diferencias entre ellos, es más porque nosotros somos argentinos y algunos no. La diferencia es entre ellos y otros más normales, digamos, como en mi caso. Y en mi caso yo no creo que gane un balón de oro nunca en mi vida. Pero evidentemente hay cosas que hacen que seamos distintos entre ellos y nosotros, voy a ponerlos de esta manera, sea a nivel genético, a nivel epigenético. Yo creo que la parte más importante también es la parte epigenética. De eso no voy a hablarles, pero voy a hablarles sobre todo de la parte genética. ¿Qué son los genes? ¿Qué es un genoma? Digamos que a partir, vamos a ver si llego a, ahí está, está un poco lejos, pero de un ser humano, el ser humano está formado por muchas celulitas, las celulitas tienen un núcleo, adentro del núcleo hay cromosomas, en esos cromosomas, si uno lo desenrolla, hay genes, y esos cromosomas están enrollados en histonas y cosas por el estilo que tienen marcas que hacen que finalmente ese gen se exprese o no. Y ahora se sabe más o menos que si bien hay muy poca parte del genoma, de este cromosoma que termina en genes, hay un 2%, 3%, la gran mayoría tiene todavía un cierto rol, ¿okay? Entonces es la parte epigenética en la cual no voy a hablarles. Hay toda una historia de cómo se fue avanzando en eso y hay un punto principal que es cuando logramos saber cuál es el genoma de los seres humanos. En cuanto al ADN, en Argentina es muy fácil acordarse cuáles son las bases que hacen el ADN, por el asunto de Carlos Gardel y Aníbal Troilo con las bases nucleicas C, G, A, T, que son complementarias y que producen cadenas. Pero básicamente lo que están en esos genes es lo que somos. Básicamente somos esas letritas, esas A, C, T, G, una gran palabra enorme que forma 3.000 millones formada por 3.000 millones de letritas. Eso es lo que somos. Dentro de esa gran palabra, como les decía, hay una parte que codifican por genes. Los genes son también muy complicados, tienen partes que realmente se llaman exones y que terminan
teniendo su influencia en crear las proteínas y unas partes que son intrones, que son más de regulación y que no son expresadas en proteínas. Y hay diferencias entre la palabra que nos convierte en humanos y a veces hay diferencias entre esa palabra y lo que hay, por ejemplo, en un chimpancé, que se parece mucho. Hay 99%, 98% de similitud en las dos palabras, pero a veces hay una mutación, a veces hay una inserción porque nosotros pusimos una base que antes no estaba, a veces hay una delesión porque borramos una que estaba, a veces simplemente un cambio de una letra por otra. ¿Cuántos de estos genes hay? Bueno, en seres humanos se estima que hay entre 20.000 y 30.000, básicamente. Al principio pensábamos que eran 100.000, ahora hay muchos menos, cuando uno logró tener el genoma secuenciado. Las plantas tienen un montón, hay mucha duplicación también, y elementos más simples tienen un poco menos. Una bacteria tiene entre 500 y 600, para darles una idea. Lo que somos más o menos cabe en un DVD. Tenemos más o menos 3.000 millones de letritas, y eso antes creaban 6 CD, ahora sabemos que un DVD es más o menos lo que somos. Cada uno podría tener su DVD diciendo esto es lo que yo soy. Se sabe ahora de que, después voy a venir sobre el asunto del secuenciado, se sabe que hay pedazos todavía que no hemos secuenciado. Más o menos, cuando estábamos por ahí por el 2011, 2012, sabemos que todavía habíamos realmente encontrado el 90% de lo que hay. Había pedacitos que no habíamos secuenciado. Generalmente son zonas donde hay mucha repetición, es muy difícil secuenciarlo. Entonces, en resumen, en el mundo hay un montón de personas, las personas tienen un montón de celulitas, en las celulitas hay un núcleo donde está el cromosoma, está el ADN con las bases nucleicas. Ese ADN termina transformándose en RNA y luego ese RNA se transforma en proteínas, ese es el dogma de la biología molecular. Hay un código que permite traducir desde los genes, las combinaciones de los genes. Por ejemplo, UUU hace un aminoácido particular, hay algunos que hacen stop, que dicen hasta aquí llegamos, el gen termina acá. Y hay una maquinaria basada en ribosomas, que después va a ser importante para lo que hablamos de metagenómica, que es la que se encarga de traducir y que está formada por pedacitos, y hay pedacitos que tienen un RNA que también está codificado como un gen. Diferencias en ese RNA también hace que se puedan traducir cosas en forma distinta y que a veces uno hasta podía clasificar las personas o las bacterias por ese RNA. Ahora, ¿qué es lo que hace que seamos un organismo con muchas células distintas? Ustedes saben bien que una neurona es distinta de un adipocito donde se acumula la grasa. Evidentemente, debido a cómo somos creados, que a partir de una célula se van creando las otras, el DNA es el mismo. Así que el DNA de la neurona y del adipocito de la misma persona es el mismo. Lo que va cambiando es cuáles son las proteínas que se generan, las proteínas que son expresadas. La parte principal, digamos, de la genómica en los seres humanos ocurrió en el 2001, que es cuando fueron publicados los dos primeros grandes versiones, los dos primeros drafts del genoma humano. Hubo uno en Nature, por un consorcio público internacional, y uno en Science, por un consorcio privado basado en Cray Venter. Evidentemente, conocer el genoma creó un montón de expectativas. Implicó también para muchos decir, bueno, acá empezó la medicina, podemos saber por qué estamos enfermos, sabemos poder cómo los vamos a curar. También generó algunas dificultades respecto a Dios por ahí, de que hay que cambiar la contraseña. Hubo un antes y un después de saber esto. La gente que trabajábamos en medicina, antes, por ejemplo, yo trabajaba en una compañía farmacéutica donde fue descubierto la interleuquina 13, el receptor, la neurotensina, su receptor, cosas por el estilo. Y en ese momento la gente trabajaba mucho en el laboratorio, conseguía tener la información de ese gen y nosotros llenábamos un dossier, un reporte y lo enviamos a un lugar donde había un repositorio de todo eso y se sabía todo sobre ese gen y éramos nosotros que dábamos la información. Una vez que fue secuenciado el genoma, eso ya era inútil porque ya estaba todo ahí. El tema era que había mucho y había que saber qué es lo que había. Entonces empezamos a centrarnos más en la función de las cosas. Ya nadie me envía, yo tengo este gen que cloné y es así, etc. No hacemos más eso. Simplemente miramos lo que hay y tratamos de ver qué es lo que hacen. Ahora, la genómica requiere
mucha paciencia para analizar cosas, porque tienen un montón de palabritas. Acá tienen muchas secuencias de DNA con un color para cada una de esas 4 bases que les conté. Y hay que contar las partes que son iguales, que son diferentes. Entonces eso implicó tener un esfuerzo computacional muy importante, que es lo que se llamó bioinformática. Hay varios lugares en el mundo donde la bioinformática ha centralizado sus esfuerzos en forma pública, como en Estados Unidos en el NIH, en Europa en el MBL, en Kingston, cerquita de Cambridge, donde soy visitante. Y uno ahora encuentra los genomas ya publicados y organizados de forma tal que uno puede accederlos de forma sencilla a partir de una simple computadora. Por ejemplo, en el MBL BI hay una parte de servicios que le dice todo lo que usted quiere saber sobre los DNA, sobre la expresión de esos genes en proteínas, en las proteínas que existen, en las estructuras en 3 dimensiones, en la organización de todo eso dentro de sistemas, inclusive la información de los químicos que efectivamente bloquean o activan alguna de esas proteínas y cosas por el estilo. Por ejemplo, una gran puerta de entrada es lo que se llama un gen browser, una cosa que permite ver todo el genoma y ver en cada pedacito qué es lo que hay. Simplemente uno entra y dice, pues yo quiero saber todo lo que hay sobre un gen particular, el BRCA1, que está muy implicado en cáncer. Uno entra y le da como resultado toda la información sobre ese gen, o si no está en la base de datos ahí, le dice a dónde ir a buscarla con un lian, perdón, eso es una palabra francesa, con un link que lo envía a otro lado. Perdón, hay palabras que no sé ni si decir en español, pido disculpas. Hace mucho tiempo que estoy afuera y algunas cosas ni siquiera sé cómo se dicen. Ahora, parece sencillo, pero bueno, uno tiene mapeado sobre el genoma, sobre el cromosoma, tiene los pedacitos, que por ejemplo acá hay algunos que son exones, otros que son intrones, es lo que se está mostrando, y a veces un mismo gen tiene muchas variantes, es lo que se llaman isoformos, y el browser les muestra todas ellas, y bueno, cada una de estas puede tener su función o no. Ahora, uno puede pensar que es fácil, pero cuando uno entra dentro del gen, es la sopita de letras esta que le acabo de contar, y tiene marcado, por ejemplo, en rojo, las partes que son codificadas en gen. Al principio, ustedes tienen la sopa y tienen que saber dónde están los genes. Eso fue la primera tarea que tuvimos la gente que trabajamos en bioinformática, imaginar los algoritmos para encontrar las cosas. O sea, hubo mucho del principio de la bioinformática ligado a la algorítmica esa. Después, en cuanto a las proteínas, lo mismo, les da la secuencia, la estructura en 3 dimensiones, hay una base de datos que se llama PDB para ello, pero también la parte funcional. Se encontraron pedacitos de secuencia que estaban ligados a una función particular. Aquí esta proteína se pega con otra, esta proteína hace tal cosa, etc. Eso también hay bases de datos de todas esas funciones y están también mapeadas, así como se mapean los exones y intrones contra el genoma, se mapean también ellas contra la proteína. Y luego también está la parte funcional. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué hace este gen? Entonces va a la base de datos y le dice todas las cosas en las cuales ese gen está implicado y ahí menciona, por ejemplo, la reparación de DNA, etcétera, y alguna asociación con el cáncer. Ahora, mucha de esa información viene por, una vez que supimos el genoma, quisimos saber cuál era esa parte que era transcripta o no transcripta, para saber cuáles eran las funciones. Entonces simplemente se generaron chips donde en cada pedacito ponían un pedacito de la secuencia conocida y que distinguía un gen del otro, y después uno agarraba una muestra de algo, de células de cáncer o de alguna otra enfermedad, o de cosas normales, y comparaba el cáncer contra el normal, o 2 cánceres entre ellos, como es el caso de esta figura, y simplemente ponía en el chip y veía dónde se pegaban los pedacitos de su muestra. Entonces yo decía, bueno, se pegó acá, entonces esto implica que tengo tal gen. Entonces acá tienen colores en rojos, por ejemplo, que estos son 2 tipos de cáncer distintos, y se diferencian porque en este gen uno está prendido y el otro está apagado. Entonces, sabiendo lo que está prendido y apagado, uno más o menos puede imaginar qué es lo que está pasando. Genomas disponibles. A este momento hay más o menos unos 30.000 genomas de unas 5.000 bacterias, más o menos 200 hongos, 40 protistas, que son todos los casos de parásitos, etcétera, donde está, por ejemplo, el que hace el mal de Chagas. Están 40 plantas, metazoos, donde están los gusanitos, las moscas, insectos, etcétera, y unos 70 vertebrados, incluyendo el hombre. Ahora, ¿cuán distintos somos genéticamente? Bueno, primero está toda la parte de la variabilidad de las poblaciones humanas. No voy a entrar en detalle de esto, pero si uno tiene la visión de en cuánto tiempo se fueron generando a partir
le separa un mono de los hombres, y los hombres, por ejemplo, de distintas especies, la nuestra de Neandertal o una que se llama Denisovian, uno más o menos tiene también un mapping de lo que está ocurriendo dentro de esa separación. Por ejemplo, sabemos que la diferencia en un particular gen, hubo 2 mutaciones que nos separan del chimpancés, y esas 2 mutaciones en ese gen particular se piensa que están asociados en que nosotros podamos hablar y los chimpancés no. Yo durante mucho tiempo, por ejemplo, comparé el chimpancé con el ser humano porque el chimpancé no tiene Alzheimer, no tiene malaria. Entonces, viendo diferencias, aún a nivel de genómica, no solo entre nosotros, podíamos imaginar cuáles eran las cosas que estaban implicadas en una cosa o en la otra. Perdonen, salté una parte, hubo una parte, ahora, esto es más diciendo cosas actuales, pero después se empezaron a hacer lo que se llama la paleogenómica. Esta persona, Svante Pavo, que trabaja en el Max Planck, empezó a agarrar pedacitos de un neandertal y a partir del hueso ver cuál era el genoma y ver las diferencias entre nosotros. Y oh sorpresa, encontró que en nuestro genoma todavía tenemos más o menos 2% del neandertal y un 5%, sobre todo si uno vive en la parte asiática o en Oceanía, de un otro que se llama el Denisovian. O sea que todavía, ¿y eso por qué está ahí? Porque generó de la variabilidad, la parte federal que decía el gobernador, de la gran variabilidad, hay veces que entre la presión externa hay una que es más importante que otra, y eso hace que, teniéndola, uno puede responder mejor a ciertas cosas. Y seguramente en el pasado, el tener esos genes nos ayudó a algo. En particular sabemos que por el caso del Denisovian, ese 5% ayudó a los asiáticos a generar una parte de su sistema inmunitario. Luego hubo un montón de avances en la secuenciado. Al principio costó mucho dinero y mucho esfuerzo en secuenciar el primer genoma. Luego hubo un montón de empresas que produjeron máquinas que permiten secuenciar mucho más rápido pedacitos chiquititos. Haciendo eso, uno pudo empezar a tener proyectos en los cuales se fijaba en muchos seres humanos cuáles eran las diferencias y en generar lo que se llama las habilidades genéticas de poblaciones. Parece muy sencillo, pero lo que uno tiene son pedacitos de secuencia, y cuando lo mapea contra el gran genoma ese que logramos tener al principio, que fue muy importante, uno ve que a veces con esos pedacitos, todos estos pedacitos van sobre este pedazo, sobre este gran pedazo del cromosoma, a veces ve que son todos iguales, a veces ve que hay diferencias, y a partir de ahí empezó a encontrar cuáles son las diferencias potenciales de genética. Ahora, generó una infernal cantidad de información, y la cantidad de bioinformática que fue asociada a estudiar esto o analizar esto fue también muy importante. En particular hubo un proyecto liderado por la gente del EBI, donde se empezó por hacer el estudio de los 1000 genomas humanos. Ahora hay un número de 100.000 en Inglaterra con gente que tiene enfermedades raras o cáncer. Pero el primero fueron los 1000, y con ese primer sistema encontraron que había más o menos 50 millones de diferencias entre los seres humanos a nivel de mutaciones. Después se hicieron estudios estudiando los genomas de gente que está sana y de gente que está enferma, y empezaron a encontrar que algunas enfermedades genéticas estaban asociadas particularmente a una mutación. Entonces todo eso hizo que hubo estudios de asociación, que se llaman GWAS en inglés, y que se hicieron unos 600 estudios más o menos, y encontraron que se pueden explicar unos 150 rasgos de enfermedades con unos 800 SNPs. Eso, para darles una idea, es un resumen de un montón de trabajo hecho ahí adentro. Eso es lo que les decía, uno agarra muestras de pacientes y muestras de no pacientes, lo mapea contra chips que ahora son no de transcripción, sino que tienen las diferencias en las distintas bases, en las 4 bases, que es lo que puede dar, y cada uno se sabe que digamos, en contra del cromosoma se ve cuántos de las cosas de los enfermos con respecto a los normales, cuántas veces aumentó, se pone un tresco y dice, bueno, este SNP en este lugar es lo que está haciendo esa enfermedad. Y también se usó con rasgos, si es petizo, gordo, etc. Hubo mucha información no solo para los enfermos, sino para diferenciar poblaciones humanas. Es que es posible extrapolar eso solo a otras cosas, como las vacas. Es que podemos identificar SNPs que permitan producir mejor carne, o carne de mejor calidad, o producir más leche, etc. Sería equivalente a esto, más o menos. ¿Cuál de las dos de esta es la mejor vaca o el mejor toro para lograr algo que tenga un fenotipo interesante?
Bueno, acá pongo un par de diapositivas de una chica de la Sociedad Rural del Laboratorio de Genética, la jefa, que en una charla reciente mostró que el genoma bovino, que se conoce desde el 2009, se permitía identificar esas caracteres simples, diagnosticar enfermedades genéticas, identificar si este era el papá o no, y empezaron a estudiar este asunto de identificar con caracteres productivos, con caracteres que podían ser interesantes. No voy a explicarles todos esos detalles, pero también se llaman los SNPs. Hay 4 millones de SNPs y se empezaron a ver si esos 4 millones de SNPs, al menos un pedacito de ellos, un conjunto de ellos, implicaban que había una mejora en algún rasgo productivo, etc. Hace 2 semanas hicimos una reunión en Buenos Aires con aplicaciones a ganadería, agricultura y salud humana. Hubo 2 mesas redondas con gente del sector productivo. Primero los académicos explicaron los grandes avances que se hicieron desde el punto de vista técnico y luego se discutió hasta qué punto eran aplicables y en cuanto era realista. Y digamos que si bien Estados Unidos, la conclusión en cuanto de esas 2 mesas redondas fue que si bien Estados Unidos empieza a servir para seleccionar carne de mejor calidad, lo que se llama el marmoreo, en Argentina todavía no es el caso. Pero en cambio en Argentina fue muy importante para mejorar la producción de vacas lecheras, es lo que al menos decía el presidente de la Orlando Argentina al respecto. Ahora, ¿nuestros genes vienen solo de la parte de ADN nuclear? Bueno, la respuesta es no. Digamos, mismo en la célula tenemos mitocondrias, que son bacterias que han sido capturadas, digamos, y que han perdido parte de su genoma, pero que sirven para la parte energética y otras funciones. Y sobre todo tenemos las bacterias que están con nosotros, que es lo que se llama el microbioma, que después Daniel va a darles una charla. Y, digamos, se sabe que en la mitocondria voy a andar muy rápido, no voy a hablar mucho. Tenemos la celulita, tenemos el núcleo, tenemos un montón de mitocondrias. Y dentro de mitocondria, cada mitocondria tiene un cromosoma circular con DNA propia de una bacteria, básicamente, donde hay RNA. Hay 2 genes de RNA bacteriano y cosas que codifican por proteínas que están en parte de la cadena respiratoria que permiten transformar el oxígeno en energía dentro de la célula. Se saben que ciertas enfermedades vienen por el ADN mitocondrial, de la misma forma que habían las enfermedades sobre el genoma nuclear. Hay muchas enfermedades que son cosas que parecen en la mitocondria. En particular, hay una sordera que está vinculada a un RNA y porque cuando uno toma una sordera vinculada a un antibiótico, que le dan un antibiótico chiquito, y si tenés una mutación particular ahí, tu RNA de la mitocondria se parece más al de una bacteria y también, además de matar las bacterias que te están haciendo mal, te puede dar una sordera porque te sacan la energía, en particular para la parte del oído. Hay estudios en los cuales mutaciones en las mitocondrias defectuosas hacen enfermedades muy importantes que los pibes mueren ya de chiquitos. Entonces hay todo un sistema que en Inglaterra aceptó hace poco de que se pueda hacer y que simplifica, es como tener 3 genomas, digamos. Si la madre tiene las mitocondrias defectuosas, se saca el núcleo, se agarra una célula de una madre que está bien, le sacan el núcleo de ella y reemplazan el núcleo de la buena de la mamá que tiene las mitocondrias buenas por el núcleo de la mamá que tiene las mitocondrias malas, y esta nueva célula que sería la célula de la mamá, la información genética está en el núcleo de la mamá con todas las mitocondrias que venían de la mamá buena, es inseminado por un espermatozoide del papá y tenemos la posibilidad de hacer un chico que no tenga las enfermedades genéticas ligadas a la mitocondria. En cuanto al microbioma humano, hay en todos lados, en piel, en vagina, en la boca y sobre todo en el estómago hay un montón de bacterias. Son un montón, son trillones, son 100.000 millones. Y a partir de la bioinformática contribuyó con estas máquinas de secuenciado a tratar de secuenciarlas aun cuando no era posible hacer en cultura una cultura de bacterias que permitiera saber cuáles eran los genes. Simplemente se agarraban muestras, se filtraban por pedacitos porque las más chiquitas, las más grandes, cosas por el estilo, y luego se extraía el DNA y en vez de hacer que las celulitas crecieran mucho para sacar el DNA, que no podíamos, porque el 99% no lo permitía, el DNA era o incluido en
cosas que se ponían en otra célula que permitían amplificar un gen particular, el método de Sanger, o simplemente pasar, en vez de pasar esta etapa, reemplazarlo por un sistema de lo que se llama cadena de polimerasa y amplificar este DNA y ver qué daba. Y eso es lo que se hace. Sobre todo se usan este gen del RNA del ribosoma, el 16 ribosomal DNI, que codifica por este 16 RNA ribosomal de bacterias, y como son todas distintas, se puede saber cuál es la que están. Lo que se encontró es que el 90% de nuestras muestras pertenece a dos categorías filogenéticas de bacterias, como los bacterios Firmicutes. No les voy a dar la lata con todo esto, pero hubo un estudio de un consorcio europeo que se llama MetaHit, que se hizo más o menos en 2010, que agarró personas casi todas sanas, con algún problema de sobrepeso, algunas y con unas enfermedades de inflamación en el intestino, entre España y Dinamarca, y hicieron a ver qué es lo que había en los genomas del microbioma de esas personas, y encontraron que más o menos, voy al final, había unos 3 millones de genes no redundantes nuevos debido a ese microbioma. También se hizo una estimación de que más o menos había unos 500.000 nuevos genes por cada persona, y algunos eran comunes y otros no, 40% eran comunes y otros eran individuales, y que cada persona tenía entre 160 y 1000 bacterias. Uno podía diferenciar las personas que tenían la enfermedad con las que no, en base al genoma de las bacterias. Se sabía que el que estaba enfermo perdió variabilidad. La pérdida de variabilidad es siempre mala. El asunto que hablábamos de federalismo es siempre mala, sean los genes, en la posibilidad de los SNP entre las personas, en las bacterias nuestras que tenemos. Cuando perdemos variabilidad vamos mal. También pasa lo mismo con el sistema inmunitario. Cuando perdemos variabilidad vamos mal. Es que se mantiene en el tiempo este microbioma. Hubo mucha discusión. El concepto actual es que puede cambiar por cosas que nos pasan, ¿okay? Pero que en general es bastante estable. En conclusión, somos todos superindividuos. Tenemos una parte de genes humanos y una parte de genes microbianos. En vez de tener solamente 20.000 genes, tenemos un montón. Esos genes hacen un montón de cosas. Somos lo que se llaman holobiontes. Ahora, hubo una clasificación. Todo esto se hace con la caca. Se agarran una materia fecal y estudian las bacterias que están ahí adentro, básicamente. Entonces hubo gente que se puso a mirar las distintas poblaciones humanas, cómo se podían clasificar, y las clasificaron en 3. Unas en las cuales predominaban los bacteroides, otras el Prebotella y otras el Ruminoconte. Estas dos son las más principales y es lo que ha quedado. Después se siguieron haciendo otros estudios y esta última un poco desapareció. Ahora, se estudió que hay cambios del microbioma con la dieta. Cuando uno tiene cosas, estas son distintas bacterias, estas son distintas alimentaciones, y cuando una persona es más bien de este grupo, es porque tiene una dieta más bien de carbohidratos. Una de este grupo es porque tiene el rojo siempre que está positivo, que tiene más, está más alimentado con materia grasa o con proteínas. Entonces, digamos que los bacteroides están más ligados a proteínas y grasas animales, y el Prebotella más a la parte de carbohidratos. También muestra una diferencia por ahí socioeconómica, y la mayoría de nosotros yo creo que somos del grupo bacteroides. No es posible cambiarlo rápido, ¿ok? Hubo estudios donde se trató de agarraron 10 personas, la controlaron bien durante 10 días, hubo un primer cambio, pero siempre quedó en lo mismo. Tiene que haber una dieta a largo tiempo para cambiar eso. Fueron hechos un montón de estudios, acá no les cuento, pero no solo en humanos, sino en animales y también en environmentales. Se hizo de muchos tejidos, más adelante Daniel de eso. Y en realidad la simbiosis es un reflejo de una adaptación correctamente hecha. Por ejemplo, una cosa muy curiosa que se detectó es que había una bacteria del mar que tenía una enzima particular y que estaba asociada a un alga, que es la que está en lo que envuelve el sushi de los japoneses, y ese mismo gen fue encontrado, fue trasladado, fue convertido en una enzima de una bacteria del microbioma de los japoneses que nosotros no tenemos. O sea, nuestro microbioma se fue adaptando a la dieta que tuvimos también, ¿entienden? Entonces, también hay cosas que son exitosas en ese sentido. Hay cosas que parecen andar muy mal. Por ejemplo, el panda. El panda sabemos que come bambú, se la pasa comiendo bambú. Come 12 kilos de bambú por día en la vida salvaje. La mayoría de eso no es digerida por el intestino, pasa de largo. Y cuando uno estudia, han hecho el microbioma del panda,
no le cuento imaginar el tipo que se fue a buscar la caca del panda. Y sea en estado salvaje o en cautiverio, el cautiverio come un poco más variable, pero el otro se lo pasa comiendo bambú, y encontraron de que en realidad el pobre panda tiene todavía el microbioma de un carnívoro. Entonces come y no lo digiere. Entonces tiene que pasar buscando bambú y comiendo. Entonces, evidentemente el pobre pibe no va a llegar mucho tiempo, no va a vivir mucho tiempo así, porque va a terminar más en forma artística que como bicho viviente, porque evolutivamente no logró el microbioma adaptarlo a la dieta que eligió. Hay muchas asociaciones de enfermedades y entre el microbioma y las enfermedades. Agarraron, por ejemplo, ratitas. Hay ratitas que están con el microbioma muy controlado, que se llaman germ-free. Entonces uno le pone la caca que viene del otro animal y se fija qué le pasa. Si uno le pone la caca de un animal gordo, se transforma en gordo, por ejemplo. Entonces hay muchas relaciones con la parte de las bacterias del microbioma y la gordura. Se sabe ahora que si tenemos más firmicutes y menos bacterias somos gordos, si en cambio esta relación va para abajo somos flacos. Eso en forma global, la cantidad de bacterias específicas que en cada caso puede cambiar. Después también se sabe que hay particularmente especies particulares que hacen que seamos gordos o que seamos flacos. Hay una controversia, después Daniel puede contar al respecto, y que se sabe que nosotros aumentamos el ganado o los pollos o cosas por el estilo usando a veces probióticos, y son los mismos que están basados en firmicutes. Entonces hay gente que dice, estamos en los probióticos nuestros usando los mismos que hacen la gordura en los animales, es que la gordura no es una epidemia generada por ese tipo de cambios que estamos haciendo. Hay casos en los cuales se estudió mucho también la parte con el diabetes. Por ejemplo, este es un caso muy interesante en el cual una mujer embarazada se estudió al final del primer trimestre, al final del tercer trimestre, y se mostró que el microbioma del tercer trimestre era equivalente al de un diabético. Además lo pusieron en ratitas y mostraron que efectivamente la del tercer trimestre hacía que hubiera menos sensibilización a insulina, menos utilización de energía de forma correcta. Hay casos en cuales se sabe que en una región particular hay mucho de una bacteria, y cuando hay un colon un cáncer de colon, en ese lugar particular hay una explosión de una bacteria. ¿Es que es la causa o es que tiene mejor alimento cuando la célula es cancerígena? La parte de causa-efecto siempre es muy difícil, sabe la correlación, pero no la parte de causa-efecto. Hay casos mucho más sencillos en los cuales hay cosas que comemos que el microbioma genera metabolitos que luego son reconvertidos por otra cosa en el hígado y que hacen que tengamos arteriosclerosis. Hubo muchos estudios en muchas distintas enfermedades, inclusive con enfermedades del cerebro que pueden tener una liaison con nuestro microbioma. Y hay muchas aplicaciones terapéuticas. No voy a entrar en el caso, pero prebióticos, probióticos, simbióticos. Ahí está lo que se llama literalmente por la caca, lo que se llama cacaterapia. Hay una infección de Clostridium difficile que cuando uno da antibiótico hace que mueran las otras y ella se expanda, y le seguimos dando antibiótico y se sigue expandiendo, y al final el tipo no sale nunca de eso y puede hasta morir de eso. Entonces, la única solución que se ha encontrado realmente actualmente es darle la caca de un pariente. Le cambian la caca que él tiene, le cambian el microbioma arranca de vuelta y logra mejorar. Hay pildoritas, hay tipos que han hecho el pildorita de caca y que funcionan. Hay gente que estudia cuáles son las bacterias que están en la caca que efectivamente producen esto. Yo creo que también va a haber mucho de biomarcador. Yo cuando trabajaba en la compañía teníamos muchos estudios en los cuales es que este microbioma marca por un diabético, este microbioma marca por otra cosa. Hubo aplicaciones al ganado, es que vamos a poder clasificar las vacas por su microbioma. Sería un trabajo, yo creo, inútil y muy difícil, pero ¿por qué no? Pero en cambio lo que yo creo que puede ser un impacto importante, ustedes saben este asunto del problema de las flatulencias y de los erutos de las vacas que están contribuyendo un 18% del efecto invernadero, producen 120 kilos de metano. Nosotros con los nuestros producimos solamente 120 gramos. El 95% viene del luto, contrariamente a lo que uno piensa. Y lo que se sabe es que los canguros producen cosas que son acetatas y no tienen este problema, no producen el metano, cancelan el metano. Entonces, si uno pudiera pasar, no voy a decirle que va a trasplantarle la caca del canguro a la vaca, pero si uno pudiera encontrar las bacterias que hacen que pudiera
manejar eso, porque son bacterias que están, al digerir lo que come el canguro, que son los dos herbívoros, está generando acetato, es que poniendo esas puede cambiar. Hay gente del INRA en Francia que están haciendo lo que están teniendo ciertas importancias. Volvemos a esa pregunta que hacía al principio. ¿Es que un rosarino es diferente a un portugués? Volvemos a esta pregunta, fundamental para nosotros. Se sabe que la gente tiene microbiomas distintos. Acá tienen estudios en distintos lugares del mundo y la relación entre las distintas especies microbianas van cambiando. Martín Vázquez y sus colegas de INDEAR han encontrado que el microbioma intestinal de los rosarinos difiende de los europeos. Esto podría darnos una primera explicación de las diferencias. Y el microbioma de muchas partes, no solo del gastrointestinal. Y están las respuestas, están ahí. Por favor, no le muestren esto a Cristiano Ronaldo, porque es secreto nacional, evidentemente, pero ya empezaron a encontrar respuestas. La idea es poner un puntito donde estaría Rosario y ver las diferencias con Rosario Bay. Y para terminar, si uno quiere tener secuenciado su microbioma, así como había un montón de empresas que hacían el 23andMe, que hacía el genoma de ustedes y los SNPs, que podían decir si tenían una enfermedad u otra, uno puede, la gente que hizo MetaHit hizo una compañía sin fines de lucro, que uno les manda la caca, hay que congelarla, ponerla en la heladera, no hay que confundirse cuando come, y les hace el microbioma. Eventual alternativa más barata, Daniel me dijo que lo pueden hacer por menos plata. Bueno, nosotros tenemos candidatos nuevos para ver cuáles son las diferencias que hacen cosas que distinguen a los argentinos de los otros. Y quiero sobre todo agradecerles a la gente que usó algunas diapositivas, como Marcela Martínez de la Sociedad Rural y Martín Vázquez de INDEAR, a Lucía que me dio la idea de poner los pumas al terminar, y sobre todo al doctor Hugo Sigman y a la doctora Graciela Siche por haberme invitado. Y sobre todo, gracias por su atención.